Entonces ahora la pregunta, claro, es, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer nosotros en el laboratorio pues, para atajar toda esta problemática que tiene el cáncer? Y hay muchos fármacos que uno en el cultivo, en el laboratorio, nosotros podemos atacar a las células tumorales. El problema es que se pueden producir, en este ataque tumoral, pues se puede afectar a las células del entorno, eso es lo que nosotros decimos toxicidad secundaria. La toxicidad se produce porque no se mueren solo o se atacan solo las células tumorales, porque hay daño en otros compuestos, en órganos normales. Entonces nosotros lo que intentamos es minimizar, por una parte atacar específicamente a la célula tumoral y minimizar estos efectos secundarios que puedan tener, que es lo que induce pues, toxicidad. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchas maneras de estudiar el cáncer. Entonces, uno que es la que, bueno, pues digamos que es muy frecuente y es lo que se está atendiendo ahora en investigación, es despiezar los coches, despiezar las células. La idea es, pues si nosotros podemos saber qué piezas tienen componentes, ¿no? Orgánulos, proteínas, genes, rutas de señalización, las células normales y cómo estas son o ocurren en células tumorales, pues podemos empezar a pensar en interferir directamente. Por ejemplo, si ustedes piensan, pues este coche normal tiene 4 ruedas y el tumoral también. Entonces uno podría pensar, bueno, pues las ruedas son muy importantes para los coches o para los cánceres en este caso, pero si vamos y atacamos las ruedas, pues también atacaríamos las ruedas probablemente de las células normales, entonces eso podría ser tóxico. Entonces lo interesante, lo que se está persiguiendo es buscar diferencias tales que nos permitan ya, digamos, un ataque más dirigido. Por ejemplo, en el cáncer en que yo trabajo, en melanoma, pues hay una, bueno, pues esto, digamos, imagínense ustedes la carrocería es una proteína en condiciones normales. Esta proteína, que es parte de la carrocería, pues también está aquí, en las células tumorales, pero es muy distinta. Pueden ver, ¿no? En la estructura, es muy distinta en la organización. Entonces, esto es lo que nos ha permitido, por ejemplo, pues atacar esta mutación específica con un compuesto. Se llama bemurafenib, es un inhibidor de BRAF, no es tan importante el fármaco, pero lo importante es el concepto. El concepto es, estudiando, comparando células normales y comparando células tumorales, encontrar diferencias que podamos atacar. Entonces, bueno, eso es eficiente, fíjense aquí, estos son escáneres, entonces ven a un paciente. Todo esto aquí en color así oscuro, estos son metástasis. Este paciente está realmente enfermo, es un paciente que tendría muchísimas metástasis. Entonces, bueno, pues antes y después del tratamiento, esto es una respuesta impresionante. ¿Qué pasa? Que bueno, lo que ocurre en melanoma es que, bueno, las respuestas son con estos fármacos muy potentes. Ahora hay muchos ensayos clínicos en combinación, distintas proteínas que interfieren en esta ruta de señalización, pero hay muchos mecanismos de resistencia. Estas células son capaces de adaptarse y entonces, bueno, pues si se les bloquea esta proteína y son capaces de dividirse. Entonces todavía tenemos que seguir buscando pues nuevos compuestos. Hay otra estrategia, y es la estrategia que mejor está funcionando en tumores agresivos como el melanoma. Y la estrategia es, de hecho, utilizar nuestro propio organismo, nuestros propios sistemas de control. Y esto es el sistema inmune. El sistema inmunitario. Nosotros les dije que, bueno, que hay muchos mecanismos de supresión tumoral, pero nosotros tenemos, todos los seres vivos, bueno, aquí en este caso los humanos, tenemos un sistema inmune que nos protege contra bacterias, contra virus, distintas toxinas, hongos, etc. Y también contra el cáncer. Entonces, imagínense que yo lo pongo aquí como el ejemplo de los policías que están poniendo las multas, ¿no? Y entonces, digamos que son el sistema que va a reconocer que hay algo que está alterado. Les expliqué antes que las células tumorales pues no son normales y entonces esto se puede reconocer. Y aquí ven cómo es la realidad. Esto es un linfocito, CD8, citotóxico, esto es uno, este es otro, digamos ahí, y están reconociendo el tumor y lo que van a hacer es atacar a este tumor. Y bueno, el sistema inmune es afortunadamente muy complejo y tiene muchas proteínas y muchos sistemas de protección. ¿Qué pasa? Que las células tumorales son muy listas también, van a intentar evadir el sistema inmune. Entonces, lo que se ha conseguido, y eso es muy interesante, se ha conseguido fármacos, bueno, son anticuerpos, bueno, son estrategias que lo que hacen es movilizar
no solo digamos que un componente del sistema inmune, sino muchos. Bueno, aquí para los que estén en el campo, pues linfocitos T, células, bueno, dendríticas, macrófagos, natural killer. Entonces digamos que la idea es de poder conseguir movilizar todos los sistemas de protección para al final conseguir una buena respuesta. Y bueno, para demostrarles que esto ocurre y que, por ejemplo, en el campo del melanoma, pues el año pasado, bueno, en los últimos 3 años se han aprobado varios fármacos, estos son anticuerpos, y lo que hacen al final pues es movilizar todos los sistemas de protección que tiene el organismo. Y aquí ven una gráfica, es la única gráfica que os voy a poner así de datos, pero esto es en azul, era la terapia habitual, y esto es cómo se van muriendo los pacientes. Y bueno, pues aquí ven con este anticuerpo pues un gran número de pacientes pues sobrevive, ¿no? Tras tratamiento. Esto es un gran éxito en el campo, en un tumor en el que pues había realmente muy pocas alternativas de tratamiento. Y todo ello, pues bueno, entendiendo cómo las células se alteran, cómo las células y cómo intentar protegerse, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos nosotros en el laboratorio? Bueno, pues esta es una foto del CNIO, es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Nos interesa mucho también pues encontrar nuevos marcadores tumorales y nuevos oncogenes. Entonces nosotros aquí, bueno, tenemos distintas estrategias también, y una que hacemos es buscar piezas únicas, no que sean distintas de células normales y tumorales, sino piezas realmente únicas del melanoma. Y bueno, pues aquí les voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos casos que son difíciles, por ejemplo, esta que tenemos aquí, pues no está muy claro, son lesiones grandes, irregulares, pero nosotros, por ejemplo, vemos, y esta es una proteína, pero da un poco igual. O sea, aquí lo que vemos esto, pues podemos teñirlo, cuando aparece en marrón, pues esta proteína está presente. Entonces está presente en estas lesiones, pero no en estas. Tenemos otras, y hay otras proteínas que están aplicadas en estrés celular, y aquí lo ven marcado en verde. Aquí marcadas y aquí no marcadas. Y todo esto, bueno, pues nos permite saber que este es un melanoma que hay que tratar, y este es un nevus, un lunar, que puede estar en observación. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esto es lo que utilizamos un poco para desarrollar nuevos kits de diagnóstico que nos permitan separar lesiones que aparentemente son similares, pero que unas son benignas y otras son malignas. Esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? Encontrando proteínas que son únicas. Otro tipo de estudios que hacemos, a nosotros nos importa, o sea, cuando hablamos de cáncer, es muy importante también este mensaje, hay muchos tipos de cáncer. Y no solo cánceres en distintos órganos, luego cada tumor es un poco particular, porque tiene su componente genético. Entonces a nosotros lo que nos interesa es distinguir qué es único del melanoma y qué lo distingue de otros tipos de tumores. Y bueno, pues también estudiando diferencias entre células normales y células tumorales y comparando distintos tipos tumorales, pues hemos encontrado un gen, una proteína que se llama RAP7, pero bueno, lo importante es que está expresada fundamentalmente en el melanoma y la hemos podido distinguir como comparamos 35 tipos tumorales, y esta proteína está específicamente activada en el melanoma. Entonces nosotros estamos desarrollando fármacos contra este proceso. Además, bueno, pues ¿qué hacemos nosotros? Bueno, pues este es un paciente, aquí pues ven todos estos así en color más negro, pues estos son metástasis. Entonces nosotros, por una parte, nos interesa parar las células. Y no solo pararlas, nos interesa además que se mueran. Y hay unos mecanismos de muerte celular que se llama apoptosis, no voy a entrar mucho en ellos, pero ocurre que bueno, las proteínas malas, digamos así, pues, o proteínas que están implicadas importantes para la célula, pues se cortan. Entonces es lo que tenemos aquí, unas tijeras. Y luego hay otro proceso que antes mencionaron, que es autofagia, que es, digamos, que es una especie como de degradación desde dentro, como si tuviéramos las células tumorales como si fueran un cubo de basura y que nosotros tuvieran así mucha degradación dentro de las células y que eso lo podemos utilizar para muerte. Bueno, que hemos conseguido parar las células, hemos conseguido también que entren en una especie de muerte celular, y aquí también hemos conseguido que se autodigieran. Y autodigerirse es una forma, o sea, todas las células tienen mecanismos de limpieza interior. Entonces, estos mecanismos de limpieza son los que permiten que nosotros estamos sobreactivándolos para que la célula se
digiera, así por autofagia. Bueno, tenemos un compuesto que hemos encontrado que induce esta muerte por autofagia, y ven, esto es una célula normal, y aquí tienen pues la célula, que tienen estas formas de vesículas. Esto sería como donde están degradando, autodegradándose, la célula se está eliminando desde dentro, en esta formación de vesículas. Entonces os voy a enseñar en el vídeo para que vean cómo ocurre en forma estas vesículas. Nosotros podemos ver en tiempo real cómo una célula puede responder. Entonces aquí lo ven, lo que estamos marcando en verde son esta formación de estas vesículas. Entonces aquí van a ver que no pasan pues nada, son las condiciones normales, y en este pues van a ver un montón de vesículas, y la célula se vuelve un poco loca y se acaba autodegradando. Un montón de vesículas. Y lo que pasa es que la célula se está autodegradando. Hay mucha discusión, ya lo sé, con la investigación animal. Nosotros simplemente decirles que nosotros utilizamos los ratones como pacientes y realmente los tratamos como tal. Tienen unos controles éticos, por supuesto, muy exhaustivos. Entonces nosotros lo que queremos llegar es una situación, este es un tumor, veis, ven un tumor aquí marcado en rojo, y entonces ven un montón de metástasis y qué ocurre cuando tratamos. Entonces ven la diferencia. Entonces, claro, cuando uno consigue, pues nosotros en melanoma, que es un tumor muy agresivo, pues pasar de esta situación a esta, pues la verdad es que es una satisfacción. Entonces, esto es lo que realmente, con experimentos así, es por lo que nosotros realmente luchamos cada día, ¿no? Porque es una respuesta muy eficiente tras tratamiento. Es una gráfica, eso es muerte celular, o sea, tenemos respuesta en páncreas, en colon, en vejiga, en glioma, mama, próstata, pulmón, ovario, además de melanoma. Entonces, por eso, porque tenemos esta respuesta tan eficiente, pues fue por lo que decidimos montar la compañía. ¿Por qué? Porque no teníamos dinero, o sea, montar una compañía fue necesario, porque con la financiación que uno tiene pues normalmente para un laboratorio no es suficiente. Y nos decían antes millones de dólares que cuesta llevar un compuesto a la clínica, y más de 10 años. Nosotros esto lo hemos reducido muchísimo y reducido el tiempo también, y es lo que estamos intentando, pues eso, llevar a la clínica. Decirles que tenemos modelos experimentales, claro, muy eficientes, y aquí tenemos un ratoncito y lo ven de colores, porque esto lo que podemos ver es metástasis, cómo activan mecanismos de metástasis. Y no es tan importante exactamente qué ruta de señalización es, pero decirles que en ciencia utilizamos modelos animales, los intentamos, digamos, que sean lo más cercano posible al paciente, que nos permita sobre todo visualizar procesos de metástasis. Y luego nuestro compuesto, esto es una dosis, y ven aquí, después de 4 dosis, pues como hemos llegado a una situación realmente muy eficiente, ¿no? Y podemos hacer muchas cosas, también podemos tratar muestras humanas en ratón, y entonces los tenemos, bueno, pues sin tratamiento, un ratón pues desarrolla tumores y realmente el ratoncito está muy enfermo, y cuando los tratamos pues realmente es una respuesta muy duradera. Y como les decía, pues esto es lo que nos permitió, pues bueno, pues de una idea, un becario de mi grupo que decidió, bueno, vamos a montar una compañía, y esto fue en el 2010, y esta no es la compañía, nosotros tenemos una oficina en Oberfielsen. No sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. Nosotros ahora en la fase en la que estamos, bueno, pues el compuesto se ha producido digamos, en calidad pues necesaria, hemos hecho toda la toxicidad, los ensayos necesarios para poder llevarlos a pacientes, y esperamos pues durante el año que viene pues empezar ya en la fase 1. Así que bueno, lo que yo siempre le digo a los estudiantes, es muy difícil, pero se puede, ¿no? Esperamos que se pueda. Y básicamente es esto lo que les quería contar. Importante, no solo piensen en la playa, porque vamos a la nieve, y bueno, esto es un caso que no puedo encontrar así gracioso, pero es importante pensar que en la nieve también, y ahora que viene el invierno, aquí claro tiene tan buena no sé, clima, pero bueno, los que vayan a la montaña pues que tengan cuidado, los niños sobre todo, las niñas, que se protejan, ¿de acuerdo? Y ya está, pues esto es mi grupo, y la verdad es que bueno, es un grupo muy internacional y tenemos pues muchas colaboraciones, así que pues bueno, si están invitados al CENIO, saben que el CENIO tenemos sesiones, yo además soy la decana de Asuntos Científicos para el centro, organizamos charlas educativas. A mí me gusta mucho la divulgación, me parece que es muy importante contar la ciencia, no es tan difícil, ¿ves? Si la gente sabe sobre los agujeros negros, también puede saber sobre cáncer.
Entonces, que sepan que si, bueno, que si hay aquí alguien de algún instituto o colegio, que nosotros en el CNIO tenemos jornadas de puertas abiertas, también pueden contactar con nosotros y pueden venir a hacer visitas al centro, unas visitas guiadas que hacemos. Y bueno, pues yo también además participo con la Asociación Española contra el Cáncer y muchas cosas que bueno, pues también nos interesa que la gente sepa sobre el cáncer. Y nada más, si tiene alguna pregunta, pues muchas gracias.